El Salmo número 137. En los versículos que comprende todo este salmo, que son 9. Así que vamos a hacer lectura del Salmo 137, versos del 1 al 9. Y le hemos titulado a este mensaje de la siguiente manera, en forma de pregunta: ¿cómo podré cantar en medio de la aflicción? ¿Cómo podré cantar en medio de la aflicción? Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Le hemos titulado este mensaje, repito, ¿cómo podemos cantar en medio de la aflicción? Este salmo, si usted se pudo percatar en la lectura, es un salmo bien humano. Y cuando digo humano es que me refiero a que expresa sin ningún tipo de discreción o de obstáculo lo que siente su corazón en ese momento. Es lo que se conoce como un salmo imprecatorio. Y un salmo imprecatorio son aquellos que tienen que ver con que el adorador, en este caso el salmista, está no solamente quejándose de una situación, sino al mismo tiempo está pidiendo venganza a su Dios. Este salmo tenemos que entenderlo muy bien en su contexto, porque es un contexto donde el pueblo de Israel se encontraba experimentando dos sentimientos que son eh, experimentados por todo tipo de personas en algún momento de su vida. Uno de esos sentimientos es la nostalgia. La nostalgia es ese sentimiento donde te da tristeza recordando, en este caso, tu país de origen, recordando tu infancia, recordando tu pueblo natal, recordando las experiencias hermosas que tuviste en un momento dado, esa nostalgia. Y es un sentimiento bien propio mucho de aquellos que somos de otra tierra y estamos en este lugar, acá en los Estados Unidos. Nosotros los hispanos, pues, a no ser que seamos de segunda o tercera generación, tenemos cierto sentimiento de nostalgia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a pesar de que acá se nos ha brindado las oportunidades, a pesar de que acá se han podido establecer como familias, sin embargo, todavía ese sentimiento de patria, ese sentimiento de lo que es tu hogar por ser tu país, pues está presente. En el caso del pueblo de Israel, que se encontraba en este contexto en Babilonia, ellos tenían esa nostalgia de no encontrarse no solamente en su país, en su nación de origen, sino aún más que estaban alejados del templo de Dios. Para el pueblo de Israel era muy significativo el templo.
El templo representaba para ellos la comunión con Dios, representaba la mismísima presencia de Dios en medio de ellos. Así que el que se encontrasen, en este caso en Babilonia, en una tierra ajena, no solamente levantaba la nostalgia de, como dije anteriormente, de lo que es estar fuera de su tierra, sino también se sentían que estaban alejados de su Dios. Así que no solamente experimentaron nostalgia, sino también experimentaron otro, el segundo sentimiento, y ese resentimiento. En este caso, resentimiento es ese sentimiento que tiene que ver con disgusto, que tiene que ver con enfado, que tiene que ver con frustración. En el caso del pueblo de Israel, ese resentimiento, pues lógicamente era con Babilonia, porque fueron aquellos que los llevaron cautivos a su tierra. Ellos no estaban allí pasando unas vacaciones, no estaban ellos como pueblo, pues simplemente compartiendo con los babilónicos. No, ellos fueron llevados cautivos a Babilonia y tenían gran resentimiento por lo que había ocurrido, de que se habían separado como familias, estaban fuera de la jurisdicción del templo de Jerusalén. O sea, todas las emociones que van con ese dolor de haber sufrido que una afrenta. Entonces, en este salmo, en el salmo número 137, que de hecho, de acuerdo a muchos teólogos y comentaristas bíblicos, es la porción bíblica que más nos da una información acerca de cómo se encontraba el estado anímico del pueblo de Israel en la cautividad babilónica. Porque aunque tenemos literatura, lógicamente, del Antiguo Testamento que nos habla anticipando el destierro y hablando sobre lo que iba a ocurrir como en la tierra de los babilónicos, también que nos hablan acerca de aquellos que profetizaron en Babilonia. En este caso tenemos Ezequiel, que fue un profeta que profetizó en el destierro, pero sin embargo el libro de Ezequiel no describe en sí mismo tanto el sentimiento que ellos estaban experimentando, sino básicamente estaba haciendo funciones proféticas en términos de confrontar al pueblo con su pecado y que tenían que volverse a Dios. Así también el libro del profeta Jeremías anuncia el que ellos iban a ser cautivos en Babilonia y que tristemente iban a pasar una gran cantidad de tiempo en ese lugar desterrados. Y así también otros profetas en el Antiguo Testamento hablaron del destierro, pero de que nos describieran las condiciones de aquellos que estaban en el destierro, pues en este caso el Salmo 137 se hace uno de mucho valor, porque nos describe, como le dije en el inicio de nuestra exposición, los sentimientos de qué, de nostalgia y los sentimientos de qué, de resentimiento que tenían en su corazón. Entonces de allí, de esa apertura que hace el pueblo de Israel, porque en este caso esto va muy de acuerdo a lo que es la literatura de los salmos. Y en los salmos nosotros podemos apreciar que los diferentes escritores, eh, aunque la mayoría de los salmos se le adjudica, en este caso al rey David, fueron muchos, también otros que también hicieron sus aportaciones al salterio. Una de las características de los salmos es que ellos no esconden sus emociones. O sea, cuando el salmista estaba contento y estaba en un momento de regocijo y agradecimiento, lo expresaba. Pero también cuando se encontraba frustrado, lo decía. Así que nosotros tenemos que interpretar los salmos a la luz de las condiciones que se encontraba en este caso el salmista en el momento. Y en ese momento, él decía, ¿cómo yo podré cantar a Dios en tierra extraña? ¿Por qué? Porque de acuerdo al Salmo número 137, los mismos que los habían llevado cautivos, o sea, los babilónicos, le pedían a ellos que cantaran. Le pedían a ellos que hicieran los cánticos a Jerusalén y al Dios. ¿Por qué? Porque el israelita era reconocido en la cultura como una expresiva, una de celebración. Recordemos que lo que es los cánticos, la música como expresión de adoración,
es una característica hermosa del pueblo de Israel y también de lo que es nosotros la iglesia. Nosotros en nuestros servicios dedicamos una gran parte del mismo que a los cánticos, porque el pueblo de Dios es un pueblo que celebra a través del arte de la música y de los cánticos las grandes obras de Dios para con ellos. Y en este caso, el pueblo de Babilonia le pedían a ellos que cantasen. En este caso, no creo que la petición de ellos obedecía a que querían saber más de Dios. Más bien yo lo que yo creo es que ellos querían tener una apreciación del arte que ellos tenían. Pero para el israelita, para el judío, pues esto no era cantar por cantar. Esto era que representaba lo que había en su corazón y en ese momento estaban sumamente abatidos. En ese momento estaban completamente tristes, estaban muy desanimados y ellos dicen, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Llevo este mensaje, mis queridos hermanos, porque precisamente eso nos habla a cada uno de nosotros. Hoy día, por todas las situaciones que están ocurriendo en el mundo, este año 2020 ha sido uno bastante fuerte. Y han sido que cada mes trae una noticia nueva, pero no una noticia alentadora, sino una noticia que tiene que ver con qué, con problemas sociales, con problemas políticos, con problemas económicos, tristemente con muertes, con asesinatos, con revueltas, con huelgas, con tanta cosa. Y no solamente son noticias que vienen de nuestro contexto acá en los Estados Unidos, sino también de nuestros respectivos países. Es como si hubiera una inestabilidad mundial que está afectando muchos, muchos creyentes con esta situación misma de la pandemia, el estar separado de sus seres queridos por protección, porque precisamente no quieren ser egoístas y se privan de poder compartir con sus hermanos en la fe, con sus papás, con sus mamás, con sus hermanos de sangre, y no han podido. ¿Por qué? Porque sencillamente esta situación pues no lo permite porque no queremos poner en riesgo a nuestros seres queridos ni que nadie nos ponga a nosotros en riesgo. Así de manera que la situación nos ha llevado a un aislamiento, aun cuando algunos pues han podido salir y se han relajado un poquito las reglas, ¿verdad? De lo que es la cuarentena. Sin embargo, no es lo mismo de antes. Y asimismo, todas estas circunstancias, todas estas situaciones pueden traer cierto tristeza, puede traer a nuestros corazones cierto desánimo, que aun cuando otros nos pidan que cantemos, decimos como el salmista, ¿cómo cantaremos en tierra de extraños? Porque no tiene que ver en este caso nuestro contexto, que obedezca a esa tierra de extraños a que nos encontremos en otra nación, en otro país. En algunos sí, pero en otros no tanto. En este caso, tierra de extraños puede ser la condición que nos encontramos en tierra de aflicción. Y cuando nos referimos a tierra de aflicción me refiero a las particularidades de las experiencias de cada uno. Cómo cada uno de nosotros ha sobrellevado los eventos que están pasando y que han ocurrido. Y que nosotros como creyentes, cómo estas cosas nos han afectado. Y sé que a muchos les ha desanimado. Sé que a muchos les ha traído tristeza. Pero el Señor, como bien dijo en uno de los salmos, el Señor hablará paz a su pueblo para que no se vuelva a la locura. Así Dios en esta tarde nos habla a través de su palabra y nos va a ayudar a contestar esta pregunta: ¿cómo podremos cantar a Dios en medio de la aflicción? ¿Cómo podremos? Porque tal parece que muchos creyentes se ven tentados a colgar sus arpas. Dice en el verso 2 del Salmo 137 que ellos tomaron sus arpas, sus instrumentos musicales y los colgaron. Como dijeron, no vamos a cantar. Es como usando la analogía del deporte, es bien común que inclusive esta expresión que voy a mencionar a continuación, que se utiliza en la disciplina del boxeo,
Se utiliza también en otras partes de la vida cuando dicen que él enganchó los guantes. En el contexto de la cultura del boxeo es que ya se retira, no puede más. Y ese mismo concepto, esa misma expresión se ha llevado cuando una persona está pasando por un momento difícil, que está batallando y batallando y batallando, ya sea con la depresión, ya sea batallando contra la ansiedad, ya sea batallando con su incredulidad, ya sea batallando con su pecado. Y llega un momento en que se cansa y en lugar de seguir batallando, engancha los guantes y dice, ya no voy más. En este caso, el salmista nos expresa que iba a colgar el arpa. Yo te pregunto antes de seguir exponiendo, ¿te identificas con esto? Tú como creyente te estás identificando que tu situación presente es una que a nivel espiritual parece que estás colgando ya el arpa. Te encuentras tan nostálgico porque tu presente no es obedece a lo que fue en un momento tu pasado. ¿Estás resentido por ese motivo? ¿Estás resentido por las circunstancias laborales que te están ocurriendo, posiblemente decepciones con mismos hermanos en la fe? ¿Estás decepcionado de situaciones familiares? A lo mejor estás resentido por pérdida de seres queridos, tantas cosas que nos han ocurrido, que no nos ha dado tiempo de poder digerir, de poder asimilar. Y a fin de cuentas, entonces, aun cuando sabemos intelectualmente que amamos a Dios y que nosotros debemos seguir hacia adelante y que vendrán aflicciones y pruebas, sin embargo, parece que ya el adorador que hay en nosotros está colgando su arpa. Pero el Señor nos quiere decir en esta tarde lo siguiente. Y es que para poder nosotros identificar, ¿verdad? ¿Por qué nos sentimos así? Y cómo poder salir de este sentimiento de nostalgia y de resentimiento. Lo primero que tenemos que hacer es recordar cuál ha sido la causa por la cual nosotros nos encontramos de esa manera. Aquí el texto del Salmo 137 no nos lo dice, simplemente hay prácticamente un desahogo del salmista de cómo él se siente. Pero cuando nosotros analizamos la historia dentro del contexto de Israel, sabemos pues que ellos llegaron a ser cautivos en Babilonia, pero no es porque Babilonia en sí mismo era mucho más poderoso que Israel, que lo podría haber sido lógicamente de acuerdo a la carne en cuanto a lo que son los ejércitos. Pero la causa legítima por la cual Israel se encontraba en el destierro era por su desobediencia con Dios. Fue su separación de Dios. Fue ese pueblo que había sido libertado de la esclavitud de Egipto, ese pueblo que había sido guardado y protegido con mano poderosa en el caminar en el desierto, ese pueblo que había recibido la tierra que Dios le había prometido y que era recipiente de la ley de Dios y de todas sus bendiciones, mis queridos hermanos, tristemente comenzaron a alejarse de Dios. El alejamiento de Dios no es algo que se da súbitamente, es algo progresivo. Es algo que es lento, pero consistente. Comienza con un abandono posiblemente de aquellas disciplinas espirituales que con mucha dedicación observábamos, como la lectura de la palabra, como la oración. Comenzamos a descuidarlos porque otras cosas comienzan a distraernos. Entonces no nos damos cuenta, así como el barco que si no asegura el ancla para que lo mantenga firme, aquellos que no han echado ancla, poco a poco se van a ir alejando de la orilla. Y es algo que es tan lento y progresivo que de momento no se dan cuenta que se están alejando. Pero cuando se dan cuenta, ya están lo suficientemente alejados de la orilla. Así nos ocurre a nosotros espiritualmente, así le ocurrió a Israel. Dios le había prescrito al pueblo de Israel en varias ocasiones que ellos
no se inclinaran hacia las creencias de los dioses de las naciones que rodeaba a Israel en ese tiempo. Les dijo que se mantuvieran en adoración a Dios. Les dijo que se mantuvieran en una relación con Él y con su prójimo, con su familia de la fe, que permanecieran en esa relación de pacto. Así como Dios era fiel con ellos, ellos debían ser fiel con Dios. Y llegó a marchar bien en un momento dado, pero la historia bíblica nos demuestra que tristemente ellos que comenzaron a alejarse. Lo podemos apreciar en el libro de Jueces, en los libros de los reyes, cuando llegó la monarquía y todas estas situaciones. Y entonces, ¿qué ocurre, mis queridos hermanos? Muchas de nuestras condiciones presentes pueden obedecer a nuestro alejamiento de Dios en el pasado. Nos comenzamos a enfriar y no nos dimos cuenta. Comenzamos a dejar que las distracciones, comenzamos a darle paso en nuestras mentes y en nuestro corazón a otras cosas. Y ya luego, ¿qué ocurre? Estamos tan alejados que comenzamos a experimentar esta nostalgia, comenzamos a experimentar que ese resentimiento, a veces un resentimiento con uno mismo, a veces un resentimiento con otras personas, a veces un resentimiento hasta con el mismo Dios. Pero la causa en este contexto de por qué ellos estaban en Babilonia era por causa de su desobediencia. En el Nuevo Testamento, en el libro que cierra el canon bíblico, el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 2, versículos del 4 al 5, el mismo Jesucristo le habla a una de las iglesias del Asia Menor. Y precisamente una de las iglesias más reconocidas, la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso la describe como una iglesia que hacía grandes obras, una iglesia que laboraba de una manera bien, pero que bien ardua, que eran personas bien, una iglesia bien dedicada al Señor. Eran personas que no eran podían identificar el error y la mala doctrina de otros y podían entonces combatirla. O sea, que tenían la capacidad de discernir a aquellos que llevaban la verdad y que no llevaban la verdad. O sea, una iglesia que tenía unos atributos bien hermosos, pero sin embargo el Señor que ve el corazón, porque precisamente esto es lo maravilloso de Dios. Nosotros podemos proyectar algo externamente, pero Dios lo que siempre le ha interesado es nuestro corazón. No es lo que nosotros hacemos externamente. Miren, lo que nosotros hacemos externamente, muchas veces lo hacemos para impresionar al prójimo, para impresionar al hermano. Pero a Dios jamás lo podremos engañar. Y en este caso, la iglesia de Éfeso, a pesar de tener todas estas cosas que Dios mismo les reconoce que había hecho en el pasado, sin embargo, dice en el capítulo 2 de Apocalipsis, versos 4 y 5, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Repito, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, verso 5, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres que arrepentido. ¿Cuál era la causa en este caso de Éfeso? Habían dejado que su primer amor. En el caso de Israel, en el contexto de Salmo 37, 137, ¿qué fue? Su desobediencia en el pasado. Dios le había dicho, los voy a llevar cautivos por causa de su desobediencia. Déjeme decirle que no todos los sufrimientos que nosotros experimentamos vienen como consecuencia del pecado. Asimismo, lo podemos ver claramente en el libro de Job. En el caso de Job, no fue porque él había pecado, es que simplemente Dios soberanamente había permitido las mismas. Pero tampoco podemos negar que también la Biblia nos dice que muchas de las situaciones que nosotros vivimos hoy han sido por malas decisiones en el pasado y especialmente en cuanto
a nuestra relación con Dios, que hemos dejado el primer amor, que hemos dejado de tener a Dios en primer lugar y lo hemos excusado con muchas cosas. Y entonces experimentamos las consecuencias de esa separación, no de Él de nosotros, sino de nosotros de que de Él. El pueblo de Israel, si quería, si quería volver a cantar, tenía que entonces reconocer cuál era su causa. Y así como el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, debían entonces proceder al arrepentimiento. Decirle, Señor, ciertamente nuestras acciones nos han llevado a esta situación. Yo le digo algo, mis queridos hermanos, lo que estamos pasando a nivel de nación norteamericana son situaciones que nos tienen que llevar a una reflexión en nosotros como creyentes, hacer una introspección cada uno de nosotros. Nosotros a veces estamos como creyentes simplemente denunciando a los malvados de la película. Siempre estamos diciendo, no, son aquellos los malos, son aquellos los malos, son aquellos los malos. Pero la pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo nosotros realmente hemos respondido al llamado de Dios? ¿O es que nosotros no podemos asumir nunca una parte de la responsabilidad del decaimiento espiritual que ha pasado esta nación? Nosotros también tenemos una parte de eso. La iglesia se entretuvo en términos generales con la pomposidad de conferencias, con la pomposidad de conciertos, con pomposidad de estar grabando programas y haciendo tantas cosas. ¿Y qué ocurre? Hicimos muchas cosas y dejamos también el primer amor. Dejamos esa sencillez de sensibilidad al Espíritu de Dios. Ya nuestros ministerios no los dirige Dios, los dirigimos nosotros. No dejamos que Dios dirija a su iglesia, somos nosotros los expertos. Somos nosotros que en lugar de buscar el consejo de Dios, nosotros somos los que le damos el consejo a Dios. Entonces, así pretendemos que Dios nos bendiga. Así pretendemos nosotros que el Señor entonces vea nuestra causa. Cuando nosotros mismos estamos viendo una sociedad que se está autodestruyendo y nosotros tenemos el mensaje, pero es un mensaje que no debe ser encapsulado entre nosotros mismos. Es un mensaje que tiene que salir de nosotros. Tenemos que predicar el evangelio a las demás personas. Si queremos ver cambios sociales, tenemos que predicar el evangelio. Porque el evangelio es el único que tiene el poder de transformar integralmente al individuo. Pero ¿qué ha ocurrido, mis queridos hermanos? Y tenemos que ser bien sinceros y abiertos con nuestro Dios. Nos hemos entretenido con la espectacularidad de los medios. Nos hemos entretenido con la subcultura que hemos creado, evangélica, cristiana, y nos hemos olvidado de lo más importante, que es a lo que Dios nos llamó. Y Dios nos llamó a tener comunión con Él por medio de la fe en Jesucristo y compartir el Evangelio a otras personas para que también vengan a la fe. Hoy día el creyente contemporáneo solamente busca que le sirvan, que le den, que le den, que le den. Pero al momento entonces de reciprocar eso con dar, entonces no lo hace. ¿Y cuáles son las consecuencias, mis queridos hermanos? La Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero la ira de Dios nos va a alcanzar, nos va a disciplinar. Pero la disciplina de Él no es para destruirnos. La disciplina es precisamente para volvernos a llevar al camino de la senda antigua, como así le decía Jeremías, que utilizó la analogía de un hombre que estaba entre dos rutas y no sabía por cuál camino tomar, y el Señor le dice, detente. Y entonces vuelve por el camino correcto. Dios nos ha detenido como nación, como iglesia, como creyentes, para que recuperemos el norte.
Y ese norte es seguir la voluntad de nuestro Dios, que es agradable y perfecta. ¿Cómo podemos cantar en medio de la aflicción? Lo primero es que tenemos que entender cuál ha sido la causa. ¿Cuál ha sido la causa? Y si la causa ha sido como fue en el contexto de Israel en este salmo, la desobediencia, la dejadez espiritual, que lo llevó entonces a abrazar ídolos y abrazar todo tipo de religiones y de pensamientos fuera del consejo de Dios, hay un camino de regreso y es el camino del arrepentimiento. Es decir, entonces, esas lágrimas que derramamos por nostalgia, que las derramemos por arrepentimiento. Y esas emociones que utilizamos con resentimiento, entonces las canalicemos para llevarlas a Dios en adoración. Porque lo segundo que nos va a ayudar, ¿para qué? Para que no colguemos nuestras arpas en los sauces, es que no solamente que recordemos la causa que nos llevó a esto, sino que también recordemos la justicia de Dios. En el Salmo número 37, 137, versículos 5 al 6, dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Y en el verso 7 dice: oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén. Ellos estaban resentidos por los que le estaban causando daño. Y saben algo, de hecho, en el verso 9 de este mismo Salmo 137 hay una expresión que es sumamente fuerte, sumamente fuerte. Y que esa expresión la interpretamos a la luz de lo que, de ese mismo resentimiento que tenía el escritor. Esta expresión no es avalada por Dios en el sentido de decir, bueno, ahora quiero que mis enemigos se destruyan y yo quisiera que hasta esos niños fueran estrellados contra las rocas, ¿no? Ahí se está expresando el sentimiento humano, pero sabemos que a la luz de la revelación bíblica, lo que nos dice Jesucristo es que nosotros amemos a nuestros enemigos, que amemos a aquellos que nos difaman. Ahora, entonces, ¿quiere decir con eso que entonces Dios va a pasar por alto las injusticias? No. Lo que nos dice es que la justicia está en las manos de Él, no está en las manos nuestras. Nosotros no estamos llamados a desear el mal de aquellos que nos han hecho agravio, aun cuando nuestra humana debilidad, aun cuando nuestras imperfecciones nos lleva a veces a pensar o a decir cosas como que, oye, ojalá le pase esto, aquello, al otro. Sin embargo, aun cuando en ese momento se expresa un corazón lleno de amargura, en ese momento como creyentes también debemos ir a la cruz y decir: Señor, perdónanos, porque tú fuiste agraviado, pero tú oraste en la cruz: Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Que así como hemos podido apreciar en el estudio del libro de los Hechos, en el capítulo 7, que Esteban, el reconocido primer mártir de la iglesia, cuando lo apedrearon, él oró como Cristo: Señor, perdónalos. Así nosotros, mis queridos hermanos, en medio de estas situaciones, si nuestra situación es por causa de injusticia, llevemos nuestra causa delante de Dios, desahoguémonos delante de Dios, pero dejemos que Él obre que la justicia. Porque así mismo en el Salmo número 37, versículos del 5 al 6, dice lo siguiente. Salmo 37, versículos 5 y 6 dice: encomienda a Jehová que tu camino y confía en él, y él que hará. Verso 6: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Si te has encontrado así en esa nostalgia, te has encontrado en ese resentimiento, entrégale todo en las manos de Dios. Echa sobre Dios tu carga, espera en Él y Él hará. Mis queridos hermanos, la amargura es algo que es algo que solo lastima al que la tiene, no al que la ha agraviado.
Es un veneno que uno mismo se está tomando. Uno cuando tiene amargura, tiene resentimiento contra otras personas, a fin de cuentas lo que uno está haciendo es daño a uno mismo. El Señor no quiere que nosotros caminemos en amargura de corazón. Dios no quiere que nosotros caminemos de esa manera. Y el único medio por el cual nosotros podemos salir de esto es entregándole nuestra causa al Señor. Babilonia, Dios se iba a encargar de ellos, pero también los utilizó para que el pueblo de Dios fuera depurado, para que entendieran. A veces Dios, y yo sé que es difícil de aceptar, pero Dios a veces permite situaciones muy duras, pero es por el fin de depurar nuestros corazones, de poder darnos un aviso y decirle: despierta, despiértate tú que duermes, y te alumbrará que Cristo. Porque recuerda que cómo cantaremos en medio de la aflicción en tierra extraña. Recuerda la causa, o sea, qué fue lo que nos llevó allí. Lo segundo, pero al mismo tiempo, para evitar ese resentimiento, entreguemos toda la justicia de Dios. Y tercero, mis queridos hermanos, ¿saben qué? Recuerda sus promesas. Este salmo número 137, como le dije anteriormente, pues hace una expresión muy fuerte. Y era su resentimiento que estaba hablando allí. Pero ¿saben algo? Una de las curas del resentimiento son las promesas de Dios. Y en el libro de Isaías, capítulo 51, versículo 11, dice de la siguiente manera. Y precisamente se está refiriendo a aquellos que se encontraban en el destierro. Ahora ellos estaban sufriendo. Ahora estaban llorando, porque así dice en el Salmo 137, verso 1, llorábamos allí sentados en los ríos de Babilonia. En Babilonia estaban los ríos naturales y estaban los canales que permitían el riego a las partes cultivadas. Y allí ellos se sentaban llorando y les pedían que cantasen y no podían cantar porque en esa condición no se podía cantar. Pero ¿saben algo? El Señor en sus promesas nos asegura que podemos estar hoy sembrando con lágrimas, pero mañana recogeremos con alegría. Y en el capítulo 51 del libro de Isaías, verso 11, dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión cantando. En el Salmo 137 ellos ya estaban hablando de colgar las arpas. Pero en la profecía de Isaías los veía que volvían cantando. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido que huirá. El Dios que permite que derramemos lágrimas es el mismo Dios que luego nos bendice con alegría y con gozo. Saben que el cautiverio no iba a ser para siempre. Duró mucho, pero no iba a ser para siempre. Tu aflicción, tu dolor, tu resentimiento ha durado. Pero si eres un legítimo hijo de Dios, eso no va a durar para siempre. Dios ha dado promesa, como le hizo así a Israel, y volverán a Sión cantando. Volverán. En otras palabras, nos vemos tentados a colgar nuestras arpas, pero Dios no permitirá, porque esas mismas arpas las necesitaremos para regresar cantando. El Señor nos libra, el Señor nos guarda. En medio de la aflicción, recordemos lo que bien le dijo el autor de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, a una iglesia que estaban bajo persecución, una iglesia que se veían inclinados y tentados a volver atrás. En otras palabras, se veían tentados a colgar sus arpas. Pero el Señor les exhortó en Hebreos capítulo 12,
versículos del 1 al 3, diciendo: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y verso 3: considerad aquel que sufrió tal contracción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Concluyo con esto, mi querido hermano. En el Salmo 137 apreciamos que hasta un adorador se vio tentado a colgar sus instrumentos para adorar más a Dios. ¿Por qué? Porque se encontraba nostálgico, estaba fuera de su tierra, fuera de su templo, tierra extraña, cultura extraña, pero también estaba lleno de resentimiento contra aquellos que los oprimieron, contra aquellos que le pedían a ellos que cantaran, y ellos decían: ¿cómo yo voy a poder cantar en esta condición? Y a lo mejor tú te has sentido así en estos últimos días o meses. ¿Cómo podré otra vez servir a Dios si me siento de esta manera? Mis queridos hermanos, nuestra fe no se basa simplemente en lo que sentimos, se basa mucho más en lo que creemos, en la convicción de que nuestra vida está en las manos de Dios. Y que así como hoy nos podemos encontrar con tristeza y sin ningún deseo de adoración, Dios puede transformar nuestra tristeza en alegría y volveremos a Sion cantando. En Hechos capítulo 16, verso 25, habla de cuando Pablo y Silas se encontraban en una cárcel y los aseguraron a ellos, estaban bien, pero que bien restringidos físicamente. Y dice Lucas en el capítulo 16 que era la medianoche. Y estaban ellos en medio de esa aflicción que era una cárcel, perseguidos por la causa de Cristo. Sin embargo, dice que los presos los escucharon ellos cantando a medianoche. Cantando a medianoche. En el Salmo 137, el salmista se vio tentado a dejar de cantar, no podía cantar. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, dos siervos del Señor, en unas situaciones sumamente difíciles, en una hora tan tétrica como la medianoche, estaban cantándole al Señor. Y los presos los escuchaban. ¿Por qué? Porque ellos podían cantar a medianoche. Porque su mirada estaba puesta en el galardón. Estaba puesta en Cristo Jesús. Así que, amigo, hermano en la fe, no quites tu mirada de Jesús. Sigue hacia adelante. Esto pasará. Y estaremos con alegría. Y a ti que nos has sintonizado, ya sea que estés viendo esta exposición, este servicio en vivo, o es que lo estés viendo ya posterior cuando ya se ha subido al canal de YouTube y no has conocido a Cristo, te digo, ven a Cristo. Porque el único que te va a dar no solamente satisfacción, sino lo más importante, el perdón de tus pecados, es por medio de la fe en el sacrificio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Acércate a Él y dile al Señor: si voy a colgar algo,
que voy a colgar es el viejo hombre y me voy entonces a vestir del nuevo, que está creado según Dios, en Cristo Jesús. Si hay algo que hemos de colgar, es nuestro viejo hombre. Si hay algo que debemos aferrarnos y adaptar a nuestra vida, es ese nuevo hombre en Cristo Jesús. El viejo ha sido muerto en la cruz. El nuevo ha resucitado juntamente con él. No cuelgues el arpa. Sigue hacia adelante en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos